Gobierno, el abogado doctor en leyes Henry Cucalón. Bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Jaime. Gusto de escucharte, gusto de verlos, todas las mesas de diálogo. Muy buenos días con todos los oyentes y 99. Difícil situación en estos momentos. Cuéntanos un poquito, Henry. Ayer lo escuchamos al presidente hablar justamente de su intervención en el juicio político que se avecina y le preguntaban ayer, ¿por qué no declarar la muerte cruzada antes, o ahora, y no esperar al juicio político? Y él contestó, bueno, es que el Ecuador tiene que saber, tiene que entender y que tiene que quedar en los registros de la historia mi posición como presidente, que yo no he hecho absolutamente nada. La posición del ministro de Gobierno, ¿cuál es? La misma porque somos un solo gobierno, yo represento al presidente de la República y la gran pregunta sería, ¿y por qué sí? Y nunca había una respuesta exacta porque en las actuales situaciones todo el mundo tiene una fórmula para todo. Lo importante es que el presidente del gobierno vea una fórmula que le convenga al interés general, no al interés particular. Hemos llegado a esta situación y con la palabra que está de moda, inverosímil, por así decir, ya que la Corte dice que hay lo mínimamente verosímil, frase que entrará por el zaguán de la historia, literalmente. Tenemos que afrontar por el juicio político, porque no faltará el que diga lo contrario. Es que se fueron por esa vía porque no querían afrontarlo. Ahora que lo queremos afrontar, ¿por qué no se van por esa vía? Maestro, en el mundo de las opiniones, yo me baso en el mundo de los hechos, no va a haber tusa que le calza a nadie, por así decir. Así que en esa línea vamos a enfrentar el proceso malhadado de juicio político que han instaurado sin fundamento alguno algunos asambleístas, miembros del Parlamento ecuatoriano. Y vamos a demostrar, principalmente a la opinión pública, al pueblo, a nuestros mandantes, en dónde consiste esta situación, como por ejemplo, y lo dice la misma Corte, porque la Corte dice que los tres casos, palabras más, palabras menos, son burdos, pero que el tercero, el de Flopec, el que lo metieron al último como petardo, porque ese ni siquiera fue parte de la comisión que aprobó el informe hace un mes, por poner un ejemplo, ese de ahí, que es el mínimamente verosímil, o sea, el menos burdo de los tres en español, ese ahí es bueno que la ciudadanía conozca, ya lo dijo el presidente, y yo lo ratificaré todos los días como si fuera un ejercicio de planas. Contrato de Flopec del año 2018 con una renovación del año 2020 que contiene recomendaciones técnicas de la Contraloría, no indicios de responsabilidad penal, firmados en el gobierno anterior. En el actual gobierno, a partir del año 2022, utilidades históricas de 180 millones. ¿Por qué lo quieren juzgar? Por tema de peculado que no hay, porque la acusación a un presidente no es de gestión, sino que es encausada en un tema de carácter de delito político penal, en este caso peculado, o si quieren llevarlo por la gestión, ¿cómo lo van a enjuiciar si en su mandato en esa empresa en el año 2022, el primer año puro de él, ha dado récord de utilidades? Así que se pongan de acuerdo. Mi teoría es que querían llevarlo a juicio por las calendas griegas, es decir, por cualquier cosa. De hecho, una cosa era lo que estaba en la comisión, otra cosa es la que estaba en el juicio político, otra cosa son las causales que metieron y sacaron. O sea, lo quieren llevar a juicio. Ni ellos sabían por qué, pero con el futuro del país no se puede jugar. Henry, pero, a ver, si bien tienes razón en todo lo que estás explicando y se puede vislumbrar o se puede percibir que cuando vaya a la Asamblea del Presidente, por más que tenga razón el Presidente, los votos son los que van a sancionarlo o no. Y ante esa posibilidad, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno? Bueno, hay varias estrategias y no solamente es la que conversamos al principio. Parte de estrategias políticas y jurídicas es que si todo está sentado, bueno, yo diría en el informe hubieron 104, en la solicitud de informe de juicio hubieron 59, pues hay que convencer a la opinión pública a los diputados en un ejercicio de conciencia cívica en qué están cayendo y en qué error monumental están cayendo. O sea, hay varias facetas antes de llegar a la otra situación que proponen, pero cuando se la quiere ejecutar dice que por qué lo hacen, ¿no? Porque reitero, aquí ya en el mundo, hasta cierto punto el análisis se puede estirar bastante, ¿no? Palo porque bogas, palo porque no bogas. Literalmente, y eso que hay por ahí unos que hablan de una tercera vía, que es inaceptable, es no conocer el carácter del presidente de la República. Finalmente la última pregunta antes La tercera vía es la renuncia, ¿no? Sí, inaceptable. Pero unos cuantos nomás que van en el vaivén como veleta, dependiendo cómo están las circunstancias y los negocios, ¿no?
Y finalmente, en el caso hipotético no consentido de que se destituya al presidente y se aplique la muerte cruzada, esto es un hipotético. Es que no puede haber las dos cosas al mismo tiempo. Si lo destituyen al Si lo presidente... destituyen es que ya no lo hizo. Y si él actúa primero, no lo destituyen. Es una de las dos. O sea, a ver, o él declara la muerte cruzada antes de ser sancionado. Antes Si del no es proceso. improcedente porque se queda sin cargo. Bueno, eso es verdad. Pero Sí, insisto, ese es el mundo de las especulaciones respetables. Lo que creo que quiere el pueblo ecuatoriano son certezas. Lo que menos le interesa es el juicio político. El juicio político le interesa a un grupo de asambleístas, ni siquiera a todos los asambleístas. Los ciudadanos están más preocupados de otros temas, justamente la cuestión de la seguridad como primer gran tema. Es obvio que parte de mi gestión ha sido precisar, aclarar, informar, y lo hago con mucho gusto, al respecto, pero ya entrar, y eso es lo que quieren algunos, ¿no? Porque algunos lo que quieren es ver como en Batman 2, quieren ver es arder todo, ¿no? Literalmente, y sobre eso reinar el caos, otros pescar a río revuelto y otros estar fuera del radar, obviamente, ¿no? Como los audaces, porque hay audaces y también en femenino, que hablan de especulado, ¿no? Y eso ya tendrá un capítulo aparte, ¿no? Asambleístas que firman juicios políticos por peculado, ellos, pero vamos a ir poco a poco con ese tema. No, era sobre el calentamiento de las calles que tiene que ver algo con la seguridad. Obviamente hay calentamiento permanente y yo diría ardor ciudadano en cuanto al tema de la seguridad, comprensible la indignación. El otro calentamiento que siempre puede estar ahí, estamos al día de hoy, 3 de abril, yo vengo escuchando lo de los levantamientos y el caos y barbarie y vandalismo que profesan algunos desde que yo entré el 9 de febrero. El hecho cierto es que hasta el día de hoy no se da. Y entre otras cosas no se da porque el pueblo ecuatoriano, y en este caso el de la capital, que es el que más sufre de este vandalismo a cuenta de la nada, hay un criterio casi unánime. Que esa paralización, vandalismo, caos o barbarie, donde se afecta hasta el empresario más rico, proveedor de alimentos, así como la persona de origen más humilde que necesita todos los días ganarse el pan y el dólar diario, todos se ven afectados solo para que un señor salga en la tarima con sus teorías anárquicas y de comunismo indoamericano y que el resto del país, bien, gracias. Ramiro. Henry, buenos días. Siempre un gusto conversar contigo. Buenos días, maestro. Mira, he seguido de cerca las cadenas del presidente y la verdad es que me quedan muchas reflexiones del asunto. Primero, ¿cómo es posible que te pelees o que lances palabras poco comedidas para quienes van a ser tus juzgadores? Si estás es como ponerte el escenario un poco más complicado a ti, porque son ellos los que mal o bien, porque así manda la Constitución, con razón o sin razón, los que van a poner o quitar los votos para una posible destitución del presidente de la República. Y digamos que en una cita velada al presidente Correa en relación al padre no deja mucho camino por ahí abierto. Ayer de noche nombrarlos, la trilogía, con adjetivos que prefiero no repetir, tampoco abona mucho. ¿No te están complicando el camino? Como lo he manifestado, el camino lo trazaron desde el primer día de gobierno del presidente Lasso, porque aquí no nos vamos a hacer los giles. Han intentado derrocarlo desde el primer día. Una hoja de ruta y un hilo conductor claro. Este es el cuarto intento formal dándole formas jurídicas, constitucionales a un ánimo que tiene un denominador común, sacarlo a como dé lugar. Primera premisa. Segunda premisa, no ha generalizado a todos los asambleístas. ¿Ya? Son algunos asambleístas que pueden o no representar a X tiendas políticas. Los bloques importantes, sí. Los bloques importantes, dependiendo de las circunstancias. Tercero, y yo comprendo, siempre escuchan la parte final, que es la de un jefe de Estado, que su palabra es más importante, aciertos y críticas o errores incluidos, pero nunca se dan cuenta de todo lo que dicen los otros, pues, ¿no? Ya, entonces con el cuento solo hay que recibir el golpe, ¿no? Es una teoría moderna que hay. Yo respeto, no es que me hace ni más ni menos difícil, pero de ese grupo, de ese señor que usted menciona primero, que todos los días insulta, que todos los días veja, que todos los días propicia
salidas cuasi legales cuando son es el golpe y todo el mundo sabe que lo que quiere es la anarquía, el caos para ver cómo regresa. A ese no dicen absolutamente nada, pero cuando alguien le contesta, ahí sí, ¿por qué le contesta? Entonces, aquí también esto es de lado y lado, mi querido No, yo lo tengo, Ramiro, ¿no? Henry, yo lo tengo claro y mi obligación, como tú sabes, es ponerme del otro lado porque tú vienes de a ser defender. abogado del diablo. Abogado del diablo. Y yo hago usted de abogado sabe. de las dos veces también, porque te pongo los dos escenarios, porque es Está- dando y dando, ¿no? y está O si per- no, te pongo un ejemplo, Ramiro, entonces las cosas están prejuzgadas. No, es que, a ver, es que así veo yo convencer a ese nivel de asambleísta con ese nivel de odio. Ya, que está claro, o sea, a mí no me vas a convencer de que hay un odio atrás de todo esto y la cabeza de Juan el Bautista es la cabeza del presidente Lazo, eso lo tengo claro. Entonces, el presidente, el jefe de Estado, cualquiera también tiene derecho a responder, o la pelea solo es de uno. Sí, pero responde, por ejemplo, un tuit que lo bajó, poco feliz, en que dice, el mayor miedo hoy es sentirse inseguro en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes. No Entre ustedes y los delincuentes, no entre nosotros. Y lo bajaron porque alguien lo hizo mal. Y esto es lo que yo quiero anotar, Henry, que no hay el suficiente filtro para ciertas cosas que se dicen y que terminan causando una imagen poco feliz al presidente. El mundo, el Twitter y los CM y todo ese tipo de cosas, y a lo mejor fue bajado. Lo importante es que eso no fue lo que dijo en la cadena de que salió desde el 9/11. Eso es lo importante. Él no lo dijo, ¿no? Porque yo entiendo que hay errores, hay que aceptarlo, hay que aceptar la crítica. Él no lo dijo. Eso es el mundo, el Twitter, pero hay un mundo, maestro Ramiro, más allá del Twitter. Entiendo, Henry, te toca a ti y yo vengo sosteniendo desde hace algunas semanas, cuando ya el juicio político se veía venir, que todo lo que se haga dentro del marco de la democracia para desbaratar esa mayoría que quiere destituir al presidente está bien hecho y ese es tu trabajo y en verdad lo estás haciendo bien, pero dentro de estas opciones que puede barajar el gobierno está hacer algunos cambios de hacer un gobierno de conciliación, es decir, con aquellos que de alguna manera pueden no estar de acuerdo pero terminan no estando tampoco en la otra orilla. Me explico, izquierda democrática, llamarlos a invitar a un gobierno de concertación para echar adelante y asumir responsabilidades ya en lo que queda del camino de 2 años. ¿Se ha pensado eso dentro de un escenario de los tantos que puedes haber estudiado? Cuando yo estaba sentado aquí, al igual que ustedes, le escuché al presidente de la República hablar exactamente lo mismo y quieres que te repita todo lo que eran los otros señores. Eso es lo lógico, lo que tú dices. Tú estás pero probablemente es el momento. Lo que tú siempre está presente, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. No quieren asumir las responsabilidades. No quieren debatir en conjunto el tema profundo que significa la seguridad ciudadana ahorita. Señores, es más fácil estar al otro lado, apuntar la crítica, manejar tu parcela de poder, manejar tu metro cuadrado, saber que nunca vas a llegar a la presidencia, ya sea porque no tienes los votos o porque no te interesa que nadie llegue. Entre otras cosas porque vas a tener que cumplir la serie de barrabasadas que has venido diciendo a lo largo de los años. A ver, que una cosa cuando te sientas, vamos a ver cómo lo haces y cómo cumples la sarta de demagogia acumulada que has venido haciendo a lo largo de los años. Entonces, por eso mejor es no estar en nada, mejor estar afuera, criticar todo lo que se cruce y estar fuera del radar, obviamente. Antes de dar paso a Eduardo, que acaba de integrarse a la mesa de diálogo, una pregunta. ¿Cómo vas a hacer en estos 40 días que se vienen, que son terribles, que el país va a vivir una inestabilidad en que los actores económicos extranjeros van a hacer una lectura de que lo han provocado, ¿no? Claro. Porque no estábamos así, no es absolutamente parte de un plan, ¿no? Provocado. No les importa el país con tal de saciar venganza, ¿no? Ya, ¿cómo vas a hacer para bajar la tensión de este nivel? Estamos en una olla hirviendo y no es simplemente echar agua fría, es de apagar la llama. Literalmente eso hemos venido haciendo desde el día 9 de febrero. He conversado con casi todos los sectores sociales, políticos, institucionales. Yo los he ido a visitar, he puesto mi parte y lo seguiré haciendo. Más allá que desde que el día que entré yo sabía que esto iba a pasar, porque yo no me siento estafado ni engañado. Esto hablamos con el presidente y sabíamos que había una hoja de ruta en este sentido. Inflexible cumplimiento.
de gente que lo único que quiere ver es arder al Ecuador con tal que el señor presidente de la República salga, con tal de inventarle, fraguarle hasta ahora un presunto peculado. Mientras al mismo tiempo no queremos afrontar, y por eso tu reflexión es válida, en conjunto, asumiendo responsabilidades, obviamente el Ejecutivo a la cabeza, de este tema, por ejemplo, en la seguridad. Parte de mi trabajo desde el primer día, y fue en la Asamblea, por lo menos algo se movió, y exhorto a los asambleístas que trabajemos en conjunto, es por ejemplo la reforma a la Constitución que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad y enfrentar el crimen organizado sin necesidad de estado de excepción, como política pública de carácter permanente. Ese debe ser un acuerdo mínimo, un acuerdo básico, un acuerdo de convergencia, un acuerdo sobre lo fundamental, que trascienda a los gobiernos, no importa si el presidente es Lazo o el que venga. Señores, pongámonos a discutir eso porque el problema es estructural. Totalmente. No es coyuntural, señores. No puede ser que el Estado ecuatoriano esté a merced y secuestrado por los carteles del narcotráfico, por el crimen organizado. Tenemos que enfrentar todos juntos el tema. Esos son los grandes conceptos que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo. Pero obviamente la irracionalidad política, el cálculo y la politiquería ha impedido ese tipo de situaciones. Ojalá pongan de su parte en la debida diligencia, pues ayer el presidente anunciaba, o el día anterior, sábado, anunciaba el porte de armas controlado con todos los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que nos pongan la misma diligencia para sacar pasaportes y cédulas, porque si no estamos fritos. Buenos días, Eduardo. Y quiero comentar, es un buen símil. Hemos conversado, porque esto está coordinado con Fuerzas Armadas, entre otras cuestiones, de que no debería pasar eso. Más allá que, entre otras cosas, pasa eso, es importante decirlo, ¿no? Aquí pecamos de falta de explicar. Sí saben por qué ha habido parte de las demoras, ¿no? Ahora los nuevos pasaportes vienen con chips. Y todo el mundo sabe que hay escasez de chips en el mundo. En el mundo, no en el Ecuador. Y entre otras cosas, porque hubo una guerra. Y hay una guerra. Y esto lo saben hasta los personas que se preocupan que no les llegan los carros de lujo que quieren porque no hay chip para los carros, pero se olvidan de otras cosas. No es explicación total, pero sí es bueno entender la coyuntura, ¿no? ¿Por qué no hay los chips, ¿no? Y por qué ha habido también las demoras? Aparte de la demanda inusitada después de casi 2 años que no se podían viajar, de que todo el mundo tenga pasaporte. Recojo las críticas, ahora hay material. Ha habido un problema con el sistema que fue el día miércoles, hay material y estamos en adelante. Pero coincido contigo, estamos entre la demora burocrática que puede existir para las personas que cumpliendo con todos los requisitos que son bastantes, señores, porque no es porte libre, esto no es el oeste, este no es el modelo americano que algunos adoran, yo no, y lo he dicho aquí y no voy a cambiar. Es el modelo del porte de armas y tenencia controlado o regulado con requisitos. Y obviamente no podemos caer ni en la taba burocrática o peor, en la suspicacia que como supuestamente todo lo público falla, ahora todo el mundo va a tener también el permiso. Ni lo uno, ni lo otro, ¿no? Buenos días. Saludos, Eduardo. Buenos días. Amigo, buenos días. Muy buenos días a todos, Henry. Lamento, tuve un contratiempo con un carrito que se había chocado, no conmigo, más adelante nos demoramos. Bueno. Sí. Varios temas. Voy a comenzar por el que tocó Ramiro al final. Conozco que hay $1 millón listos para resolver el problema de los pasaportes. Conozco desde hace algún tiempo. Y también que hay un funcionario que lo demora con alguna demora en el IGM. Sería interesante, lo dije el otro día y me reitero, que esto se resuelva. Lo de los chips es real totalmente, Henry. Todo el mundo sufrió de chips, los celulares, pero entiendo que ya está el presupuesto, que es lo que faltaba. Y espero que ese funcionario se dé cuenta que a la gente le interesa mucho esto, porque te sientes parte de tu libertad, la cédula, el pasaporte. Esto es un comentario, ¿no? Correcto. También hubo escasez de vacunas y las trajeron. Absolutamente válido. Pero tú no sabes esta info. Está el presupuesto. Hay gestión. Ramiro, está el presupuesto. Hay un funcionario que lo demora. Y el IGM no entiendo. Y hay una anécdota con el tema de la vacuna. Había una sobreoferta de vacuna y había un problema de gestión. Tanto es así que el éxito de la vacunación, que sí se lo reconocemos al gobierno desde antes y ahora, fue porque lo hicimos con China, ¿no? Sí, señor. Esa es una diplomacia triangular de alto nivel. Pero había una sobreoferta. Aquí no había chips. Entonces la gestión pataleada. Pero bueno, ahora estamos en otra etapa y recojo el comentario de Eduardo, muy acertado, por cierto. Saludos a Francisco Briones, que nos está escuchando. Querido amigo, gusto de saludarlo, buenos días. A ver, segundo tema. Coincido plenamente con la pregunta que le hacía Ramiro y la contestación de Henry. Y te hago
tú hablas la narrativa, yo hablo la historia, el cuento. El día viernes, después de que se aprobó el juicio, mucha gente estaba aterrada. No, ¿cómo vas a creer? Otras indignadas, otros exultantes, porque es increíble cómo se hace apología de la antidemocracia, ¿no? En fin, hasta que pasó la desgracia que pasó en el corte en Plaza Lago. Y todo el cuento, toda la historia, toda la leyenda, lo que llama usted la narrativa, se transformó. Posterior a eso pasó lo de Esmeraldas. Y al otro día, o sea, lo que quiero significar con esto es que el tema de la seguridad es lo que yo creo que de verdad le preocupa a la gente. La gente quiere armonía y tranquilidad. Yo no estoy defendiendo al gobierno, la gente está aquí, cuando hemos tenido, el gobierno es una circunstancia, nos preocupa la seguridad, que al gobierno o a los gobiernos les vaya bien para que los ciudadanos les pueda ir bien. Y entonces yo sí digo que hay gente interesada en el caos, en la anarquía, porque de la anarquía y del caos medran. Por favor, pues, o no saben. En su metro cuadrado, que cada vez es más pequeño. Y les voy a decir, la gente entiende, Henry, la gente sabe, la gente lo capta. ¿Cuál es el problema? Es la inseguridad, lo tienes clarísimo. Entonces, la inseguridad te genera vacunas, las vacunas te generan no trabajo, te genera esconderse. Entonces, es resolver un problema mucho más grande. Y entiendo que tu parte, la que dices, es en cambio ir a buscar que políticamente tengas la viabilidad para resolverlo. En esa viabilidad le contestaste a Ramiro que te has reunido con unos y con otros y por aquí y por allá. ¿Cuál es el ambiente que tú percibes respecto a lo que va a venir, a los que muchos creen que debió haber sido una muerte cruzada antes del juicio político? Yo con Ramiro creímos eso, luego pensamos con Jaime, contigo Enrique, que no, pensamos que tiene que juzgar, pero con juicios políticos donde hay algunos que se comprometen con uno y se comprometen con otro y a la final les hacen lo que les da la gana. Creo yo que el sentir de gran parte de la sociedad política, económica, jurídica, estudiantil, laboral, es que no quieren desestabilización alguna, no quieren caos, asumen que hay errores del gobierno. Esto no quiere decir que el hecho que no apoyen esa situación apoyen necesariamente al gobierno. No es así. Pero esa no es la apuesta y por eso es que hasta el día de hoy han estado con una pata cojeando, porque hoy, 3 de abril, según los aventureros del 9 de febrero, ya esto había estado incendiado. Sí, pues, claro. Ya estamos hasta demorados. No sé si calculan bien el tema, ¿no? Sí. Ya el plan de las calles que era en paralelo al legislativo, a ese legislativo que en la práctica algunos asambleístas lo hicieron tortuoso y trucho por la cantidad de equivocaciones, ya hoy día no debería haber nada. Ya no llegábamos a Semana Santa, pero alguien no ha puesto la calle, y no la ha puesto porque la gente no quiere eso, no porque las cabezas no lo quieran, por el momento, valga la aclaración. Es que no llegamos al 14 de mayo todavía. Por el momento, por eso le digo, pero el plan era mucho más rápido, ¿eh? Sí, lo sabemos. Y también sabíamos que la muerte por eso cruzada estaba... Pero está diferido, esto como un pago es diferido. Entonces también reconozcamos que las cosas no le han salido como planeaban tampoco. Pero eso sí lo hemos dicho aquí. Sí lo hemos dicho. No ha sido tan... Pero es que ya el ministro de Gobierno, pues Henry. No ha sido tan fácil, mi querido maestro. Pero no le quedan las horas, pero... A ver, es que lo hemos dicho antes y lo hicimos ahora. Ya hay ministro de Gobierno. Oye, Henry, pero ya hablando, como dice el pueblo, vamos a cantar la plena. Vamos a hablar en oro. Suma y resta. ¿Han hecho suma y resta de los asambleístas? ¿Quiénes están a favor y en contra o todavía no llegan allá? Suma y resta parece una lista para ir al mercado. Pero estoy hablando de... Es que más o menos quiénes están a favor y en contra. Ya tachar. La lista Papá Noel, la carta Mira, de Papá solo Noel. les hago un comentario. Entre el informe que se hizo en esa comisión ocasional, que hubieron 104 votos, a la solicitud de juicio hubieron 59. Quiere decir que esto es dinámico. Como anécdota nomás, porque esto queda en el mundo de la anécdota, porque el mundo de lo político no es totalmente procesal. Por la causal que lo están enjuiciando al presidente, la mínimamente verosímil, es decir, la menos burda de lo burdo, porque voy a ponerle título, si no esto será un tema de abogados, ni siquiera fue motivo del informe del encuentro, ¿no? Sí. Solo como anécdota, ¿no? Eduardo, déjame interrumpir solo una cosa con un hecho histórico. Ya no hables, Usted dice en la suma y resta, a mí me tocó
revisar el escritorio secretario privado del presidente Bucaram. Había una lista sobre ese escritorio que decía diputados amigos, diputados enemigos. ¿Sabe quién encabezaba la lista de diputados amigos? Fabián Alarcón. Bueno, ahí está. Así que la suma y resta ahorita. Como usted sabe que conozco de historia, esa es una. Ahora le voy a contar otra faceta de 8 años del Parlamento. Díganos. Los votos se cuentan después, no antes. Claro, brillante. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Muy bueno. De entrada me voy por estafado. Sí. Los votos se cuentan después, no antes. Sí. Aquí hay diputados que he visto leyes importantes que anuncian cosas, celebran cosas. Los votos se cuentan al final. Esa es vieja estrategia parlamentaria. El año pasado también hubo un intento y se pudo. Nunca se esclareció por qué 4 votos, nunca. Y de esas cosas que no entiendo, se lo he dicho a algunos legisladores, votos de gente como Dalton Lupo, Vilma Andrade, Guido Chiriboga, no me acuerdo quién más, que estaban con el gobierno, votaron, le salieron en contra. Imagínate donde se hubiera dado una votación con eso, vuelve atrás, era un lío. Hay que darle la vuelta. Henry, me dicen, me comentan también, y las fuentes pueden estar equivocadas, que hoy el gobierno nacional está apostando a ser en este tiempo mucho más ejecutivo y a realizar más cosas. Y nos ha tocado, y es importante, porque nos ha tocado cosas feas últimamente. Cayó el terremoto, las lluvias, lo de Alausí, las carreteras. Entonces, a la gente le gustó mucho ver al presidente en territorio, con la gente, expresándose. Pero también hay que construir mucho. ¿Se va a hacer esto lo antes posible? Tú como el premier del Estado, ¿cómo Mira, lo ves? Después del proceso de nueva lectura a partir del 5 de febrero, la incorporación de nuevos miembros del gabinete, cambio de ministro, esa ha sido la tónica y le voy a hablar de forma paralela. Hay muchísima más gestión en muchas partes del país con énfasis en la Sierra Central. Hemos estado varias veces en la provincia de Cotopaxi y Chimborazo con varios miembros del gabinete. Hemos tenido gabinetes sectoriales, principalmente en lo social y en lo productivo. Hemos estado con el ministro de Agricultura, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, entregando maquinarias, entregando certificados, entregando legalizaciones, entregando créditos. Eso tiene ya algún tiempo, no solamente ahorita el juicio, porque yo siempre supe a qué es lo que íbamos a llegar. Entonces, eso es público y notorio. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos de nuevo en Cotopaxi con el presidente de la República, inaugurando centros violetas y reuniéndonos con todas las autoridades electas, entregando créditos. O sea, ya hay lo que yo denomino un volcamiento, volcar agresivamente la acción del Estado en vastos sectores, principalmente en los más necesitados. Y en esta franja estamos en Sierra Central. A la par, ustedes podrán haber dado constancia cómo el presidente se ha movilizado a la provincia de Manabí, estuvo en Chone por todo lo que está sufriendo esa querida ciudad y entró con acción y con dinero. A la par de todo esto, que te he puesto varios ejemplos, en la costa y en la sierra, sucedió sismo, XYZ, terremoto, temblor, no estoy para estar esto, sismo gravísimo que costó vidas de hermanos ecuatorianos en la ciudad de Machala, provincia del Oro, también en el tema de Cuenca. Hemos estado movilizándonos permanentemente. Estuvimos también en la Concordia, por poner un ejemplo, tratando de ayudar. También el presidente estuvo después en el tema de la UCI. Entonces, tú ves acción concertada más agresiva, si cabe la palabra, pero al mismo tiempo en el afán de reconstrucción. Y por eso, poniendo todos estos ejemplos que hemos citado, es que no se comprende, no que el hecho que haya crítica, no el hecho que haya oposición, que eso es normal, siempre tiene que haber un contrapeso, siempre tiene que haber una fiscalización. Pero señores, no puede ser que la hoja de ruta no la tengamos clara. Hay que ser bastante indolentes, por decirlo menos, que el odio sobrepase la razón, que mientras un gobierno, con errores incluidos, está tratando de reconstruir el país, estamos llorando nuestros muertos a lo largo y ancho del país, debido a estos desastres naturales, a los eventos sísmicos, vengan con esta pasión desaforada del todo o nada, solamente porque no quieren ver que un hombre encabece el gobierno para el cual fue elegido 4 años. Así es. ¿Y qué pasó con el canciller Holguín? ¿Sabes? El canciller Holguín hizo un comunicado, es para mí una baja muy sensible, un caballero, un señor, un gran, pero gran canciller.
la etapa que estuve colaborando con él, hicimos una muy buena relación. Él consideró que su etapa ya había fenecido, que se necesitaban nuevos aires. Hoy es importante, de forma rápida, automática, diligente, ejecutiva, tenemos un nuevo canciller de la República, que es el señor Gustavo Manrique, que estoy seguro que hará un gran papel. Persona que ya estaba muy, pero muy familiarizada en el contexto internacional. Hizo el tema de Galápagos, nos fue muy bien con eso. Es que saben que hay un tema que es importante, y ustedes, maestros que saben de historia y contexto. Hace muchos años, cuando nosotros éramos muy jóvenes, y ya mi querido Enrique ya estaba, creo que a borde de jubilarse, creo, del viejo periodista. ¿Se acuerdan que el canciller solo hablaba de los temas limítrofes? Nada más. Claro. Porque nosotros nacimos y fuimos criados bajo el contexto del protocolo del río, ¿se acuerdan? Señor. Era casi un ministro de defensa conterno, por así decir. Solo hablaba con los países garantes. Bueno, el mundo es dinámico, el mundo internacional es dinámico, y uno de los grandes temas que ahora unen a las naciones es el contexto del medio ambiente, entre otras cosas, y eso le permitió al señor, ahora canciller, tener los más altos contactos en el mundo, presidentes incluidos, que le dan el bagaje para poder tener una muy buena desempeño. No, sí, era importante eso. Lo otro, lo de Flopec, ministro, coincido plenamente. Aquí estuvo el señor Rosero, me ha pedido otra entrevista, lo vamos a traer. Esto viene del 2018 y efectivamente investiguen lo que, pero allí esto es del 2018, no tiene nada que ver. Tú lo decías cuando te preguntaba Ramiro, me pareció Jaime, volveremos a traer al señor Rosero y me parece que por allí no era. Debieron haber estudiado bien este caso. La verdad es que no lo veo allí, independientemente de eso. Y lo otro es escuchar a un legislador o una legisladora decir se va porque se va. Me suena como cuando la mamá de uno le decía, hoy día vas a comer beteraba si no te gusta, porque si no comes, no comes. O sea, es increíble. Es que Eduardo, y ahí es cuando la reflexión de Ramiro cobra mayor fuerza. ¿De qué puede servir el peso argumentativo que podamos tener como gobierno, que hemos estado batallando desde el primer día, demostrando lo burdo que es esto? La fuerza argumentativa que pueda tener un presidente de la República, si de entrada ya te dicen que esto va porque va, es decir, la institución. Y por eso es que es válida tu reflexión. Y yo la noto. ¿De qué sirve tener la razón? Si pese a que es político, sí, es político, y esto ustedes me han escuchado siempre, la valoración y subjetividad y oportunidad con que uno ejerce el voto como juez político es de uno, no es procesal. Pero el caso sí tiene formalidades procesales. A un presidente no lo enjuicias por incumplimiento de funciones como los ministros. Son causales cuasi penales que están marcados a lo largo de la historia. Entonces, esa es la preocupación, no solamente nosotros como gobierno, de la sociedad en pleno. Porque este caso, el mínimamente verosímil, siempre con esa frase, porque así, con el respeto que me merecen, lo dije aquí como académico y como editorialista, y lo digo como este gobierno. Y yo me anticipé, y yo dije, respetaremos sea cual fuere el fallo de la Corte, porque eso es ser demócrata, y lo respeto, más allá de que no lo comparto. Pero la Corte actual pasará con un letrero para la historia, ¿no? Mínimamente verosímil. Y sobre todo los claro, es mucho mejor que decirle corte cervecera. Claro. Sí, es mucho mejor. Es verdad. Pero esta corte pasará con el título del mínimamente verosímil, ¿no? 3 requisitos para ganar un juicio: tener la razón, saberla exponer y que te la quiera reconocer. Pero sobre todo, para que los que hablaron, 3 de esos candidatos que votaron a favor fueron electos en este periodo. Llevaron un concurso. O sea, lo que quiere decir que el gobierno no metió mano como le gustaba a los otros, vez, que les gusta hacer dueños de la justicia. Yo he llegado a la conclusión, y no voy a cambiar, que más allá que no estoy de acuerdo, ellos son independientes, totalmente, son personas honestas y son personas capaces. Porque, mi querido Eduardo, Ramiro, Jaime y Bol, la democracia no funciona solamente cuando a uno le da la razón. Totalmente. Es de doble vía. Y ese es el juego de ser demócrata. Más allá que, como bien señalas tú, era el caso más flojo, introducido por la rendija en el último momento, con claras contradicciones, porque una de las interpelantes es la mayora defensora también del contrato, y solo por sentido común, ya que la Corte no valoró prueba, porque no le compete, solamente hizo un test de formalidad con algunos y otros adjetivos. Es bueno que los ciudadanos, a quien nos debemos,
a quien le rindo cuentas permanentemente. Tengan claro, contrato del año 2018 reformado en el año 2020, es decir, antes que Guillermo Lasso sea presidente. Contratos que fueron observados por la Contraloría con relaciones técnicas de que había que mejorar, que no había que haber unos perjuicios, jamás con indicios de responsabilidad penal, más allá que era del otro gobierno. En este gobierno, en el año 2022, cambia la situación contractual y resulta ser que Flopec pasa a tener 180 millones de dólares de utilidades. Récord histórico. A ver, si es por el punto de vista legal, no era mi gobierno. Si es el punto de vista penal, no hay causa penal. Y si quieres marcar la gestión, en mi gestión, tengo récord histórico. ¿Dónde está el caso? Pero claro, como yo sí sé algo, no me las sé todas, sé algo de política, lo que querían ciertos asambleístas y los dueños de esos asambleístas es llevarlo a juicio hasta por tocar el timbre. Claro. Quieren llevarlo por cualquier cosa para tenerlo en el redil, sin importar la inestabilidad, el caos que pueda reinar en el país, en el ámbito económico, y que pueda abonar inclusive a la debilidad institucional. Porque ¿sabes quiénes se están riendo en este momento? Ajá. Y que no les importa a los que la venganza puede más que el raciocinio. Ustedes pueden entender que el crimen organizado vea como contraparte a un Estado desorganizado. Eso no tiene perdón de Dios. Solamente la final de mi partida rápida. Henry Cucalón, algo de preguntar. Ya está también el ministro de Economía. Lo saludo a Pablo Arosamena, que está en plataforma. Lo saludamos. Solamente con esta. Es un criterio jurídico, pero tiene que ver con política. En tu criterio, aun cuando haya juicio político, se lo preguntaste, aun cuando haya juicio político y no termina, obviamente, tienes razón jurídica para llamar a la muerte cruzada. El artículo 148 de la Constitución otorga la prerrogativa, facultad y competencia al jefe de Estado, a su arbitrio, en base al sentido de conveniencia y oportunidad, lo que se denomina un acto de gobierno, de disolver a la Asamblea Nacional y que se provoque una convocatoria anticipada a elecciones generales. ¡Punto! No dice nada más. No dice Los señores legisladores, esos que se equivocaron varias veces, esos que citaron varios artículos, esos que metieron varias causales, esos que pusieron a bailar causales, que las ponían y sacaban, en el dictamen le fueron solicitando eso. No sé si se acuerdan o leyeron. Sí, le pusieron la solicitud y la Corte, esta Corte que no le dio la razón al gobierno y que dio el trámite de admisión a favor de los peticionarios, en un párrafo sí contesta lo que yo les estoy diciendo, por si acaso. Así que los que quisieron poner ahí que la Corte les conteste, que no era lo formal, porque era un trámite de admisibilidad, por si acaso no existe. Esa facultad la tiene el presidente y en ese mismo artículo se señala que son por 3 motivos. 2 de los 3 no tienen visto bueno de la Corte Constitucional. Son a su libre arbitrio, a su libre discrecionalidad. Esa es la valoración del acto político del porqué, que puede ser criticado, sí, que puede ser inconveniente, que no puede ser lo oportuno, por supuesto, pero ojo con el tema de carácter constitucional. Y como yo siempre he dicho, no ha de ser que cuando los otros quieren, sí se puede hacer todo, porque recordemos que en junio del 22 sí aplicaron grave crisis y conmoción interna para intentar bajarse el presidente. No pudieron. Pese a que la Constitución dice una vez, varias veces han dicho que lo pueden volver a intentar. Y sí saben por qué no lo han intentado. A ver. Y se van por la vía del juicio político. Y usted ve cómo hay el choque ahí de posiciones. Mientras un expresidente quiere la muerte cruzada porque quiere ir a elecciones en menos de 6 meses, hay otros grupos políticos, todos los demás, que no quieren. No, pues. ¿Y por qué no quieren? Porque quieren tener todo. ¿Por qué no quieren? Van a tener los votos, ¿no? Porque no están en nada. No, pues. ¿Ya? Porque no están Quieren literalmente en nada. Por eso no quieren ir a elecciones anticipadas. No es porque no quieran. No es porque no quieran. No es porque no quieran que el presidente salga ellos. Y les hago otra reflexión. Por favor. Porque yo leo y observo, etcétera, analizo. Resulta ser que dicen que el presidente no puede aplicar esto porque no hay grave crisis de conmoción interna. ¿Y esto qué pasa todos los días? Pero en cambio, ellos sí proponen sacarlo al presidente por juicio porque esto no aguanta más. O sea, para ellos sí hay grave crisis y conmoción interna.
Pero si el gobierno quisiera apelar a eso, provocado por ellos, no se puede. Bueno, aquí nos ponemos de acuerdo, o la ley es para todos, claro, o que me digan cómo es que tenemos que jugar y pelear. Sí. Me explico, porque nosotros no nos vamos a dejar ver la cara. Aquí unos se están tratando de pasar de sabidos, mientras el país tiene otra preocupación. La preocupación del país es la seguridad, ver a un país unido, autoridades unidas, una unidad de propósitos para poder enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. Que, by the way, como dicen por ahí, ¿usted ha escuchado a los partidos políticos y a los asambleístas pronunciar la palabra crimen organizado y narcotráfico? No. Allá. Bueno, tenemos que hacerlo en conjunto, como sociedad, ejecutivo a la cabeza, porque si no, el país se nos va de las manos, sea cual fuere el ejecutivo. Henry Cucalón, no sé, Pablo está ya en plataforma para saludarte, ya está Pablito, perdónalo, pero el viejo periodista dijo, Henry Cucalón le puso a Enrique San Martín, solamente tiene una pregunta y vamos contigo. No, dos quería, pero bueno. Que haga una porque ya también... Solo tienes una. Dos en una, Henry. La primera. Hay quienes dicen que el presidente de la República no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Uno. Dos. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Dos. Y la otra... ¿Cuál es tu criterio de respecto de las universidades que una vez que se anunció el porte y tenencia de armas, pues la gran mayoría de universidades en el Ecuador han criticado? Uno, en un régimen constitucional, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Chao. Puedo dar fe del excelente trabajo en conjunto que lleva las Fuerzas Armadas en conjunto con el Gobierno Nacional. Sin las Fuerzas Armadas no podremos llegar a la UCI. Sin las Fuerzas Armadas no podemos estar atendiendo el desastre que sucedió en Machala. Sin las Fuerzas Armadas no podemos estar llegando a la concordia. Esa es la columna vertebral de la patria y no son actores políticos como algunos quisieran que sean. Segundo, he visto los comunicados. Es la academia. Ojalá que hagamos en conjunto, la universidad, una lectura de principio a fin del decreto ejecutivo y que las universidades, con el respeto que merecen, no se basen en un tuit. Hay un mundo más allá del Twitter. Lean el decreto ejecutivo de principio a fin y verán que así como la prohibición es negativa en todos los aspectos de la vida, es verdad. No hay porte libre, señores. No hay. Yo me hubiera opuesto radicalmente. Lo que existe es, como en todas partes y como existió en el Ecuador, un porte y tenencia dentro de un lugar determinado, fijo, ¿sí? Regulado. Y básicamente enfocado a las empresas de seguridad. Leamos el decreto ejecutivo completo, no el Twitter, no los 140 caracteres, no el WhatsApp del chat del colegio, señores. Veamos un poco más allá de eso. Muchas gracias, querido ministro, te agradecemos. Gracias. Y seguimos conversando. Es buena costumbre que venga, ¿no? Sí, es una buena costumbre. Oiga, ¿el señor Seminario renunció o no? Ese seminario no ha renunciado. ¿Por qué usted lo quiere renunciar? No, porque me pasaron chismes que había renunciado anoche. No, más le digo, yo estoy trabajando, maestro. Ministro Pablo Arosemena, por favor.